Bien, voy a compartir pantalla. Lo último que vimos en la clase pasada fue lo que son las tablas de frecuencia. Definimos los tipos de frecuencia, que eran 4: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Entonces yo les dije de que eh, habían dos tipos de tabla dependiendo de la clase con la cual estemos trabajando. Si la clase es un escalar, un singleton, un número, entonces hablábamos de tabla simple. Y si la clase es un intervalo, entonces decíamos de que estábamos en presencia de una tabla intervalar. Entonces, hoy día vamos a ver un ejemplo de cómo construir la tabla intervalar, ¿ya? Eh, Porque para construir la tabla intervalar vamos a necesitar algunos elementos a priori antes de poder construir nuestra tabla. Entonces yo acá tengo los puntajes de un examen de estadística, ¿ya? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 20 datos. Y esos 20 datos, entonces, lo que nosotros vamos a hacer es en nuestra matriz de datos, o nuestra base de datos, o nuestra matriz de diseño, tiene varios nombres. Entonces, lo que hacemos, lo que vamos a hacer es poder resumir esos datos a partir o a través de una tabla de frecuencia. En este caso, vamos a trabajar con una tabla de frecuencia intervalar, ¿ya? Debido a la dispersión de los datos, ¿ya? Debido a la dispersión de los datos. Cuando los datos son, en este caso, son como dispersos, no podríamos hacer una tabla simple, porque para hacer una tabla simple debiéramos tener todos los datos anotados. Entonces, y muchos nos van a dar con frecuencia 1. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces vamos a construir una tabla simple, perdón, una tabla intervalar. Yo estos datos ya los tengo anotados en mi pizarra, así que voy a dejar de compartir, ¿ya? Y voy a, no sé si se ve bien los datos que están en la tabla. Sí, profe, se ve bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos a partir. Cuando yo quiero construir una tabla de frecuencia intervalar, debo, previamente a construir mi tabla, debo determinar 3 elementos que nos van a permitir poder calcular esta tabla, ¿ya? Entonces, el primer elemento que vamos a necesitar calcular es el rango, ¿ya? Es el rango. Y el rango no es más que una medida de dispersión que se calcula simplemente haciendo una diferencia entre el dato menor, perdón, entre el dato mayor y el dato menor. Ese sería nuestro rango. Entonces lo que nosotros debemos hacer es determinar dentro de nuestros datos, de nuestra base de datos, poder determinar cuáles son el dato mayor y cuál es el dato menor. En este caso, si nosotros lo miramos, el 88 es nuestro dato mayor, es el más grande, y el 57 es el dato más pequeño. Por lo tanto, nuestro rango va a ser la diferencia entre 88 menos 57. Ese va a ser nuestro rango, nuestra dispersión, es decir, la diferencia entre el mayor, entre el puntaje mayor y el puntaje menor. Entonces, si nosotros hacemos esa diferencia, ¿cierto? Nos daría un rango de 31. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya tengo determinado mi rango, lo que necesito calcular es el número de clases o número de intervalos, ¿ya? Número de intervalos. Para esto, vamos al número de clases, para esto vamos a utilizar una fórmula que se llama la fórmula de Stuttgart. La fórmula de Stuttgart me dice que el número de clase es aproximadamente 1 más logaritmo en base 2 de n. ¿Ya?
1 más logaritmo en base 2 de n, donde n es el tamaño de nuestra muestra o de la cantidad de datos. Nosotros ya sabemos que tenemos 20 datos, por lo tanto, lo que hacemos es calcular 1 más logaritmo en base 2 de 20. ¿Ya? Yo simplemente lo incorporo a mi calculadora, 1 más logaritmo en base 2 de 20, y eso me da un número 5,321, etcétera. ¿Ya? Un número ahí, infinito. Entonces nosotros, obviamente, cuando calculamos el número de clase, nuestras clases nunca puede ser un número decimal. Siempre tiene que ser un número entero, ¿ya? Porque son números de clase. Es decir, van a ser las filas que componen nuestra tabla de frecuencia. Por lo tanto, obviamente las filas tienen que ser un número entero. Entonces, simplemente lo que hacemos es aproximarlo, en este caso, al entero más próximo, ¿ya? Al número entero más próximo. Como tengo 5,3, el entero más próximo va a ser 5. ¿Ya? Por lo tanto, nuestra tabla de frecuencias va a estar constituida por 5 clases. Y finalmente, el tercer elemento que necesitamos construir es la amplitud de esa clase. ¿Ya? Es decir, amplitud. Es decir, lo que necesitamos conocer es el ancho, ¿ya? Cuánto mide esa clase. Para calcular la amplitud, nosotros lo que hacemos es un cociente entre el rango dividido por el número de clases. ¿Ya? El rango dividido por el número de clases. Y eso nos va a dar la amplitud, ¿no es cierto? Nos va a dar la amplitud de nuestro intervalo. En este caso, el rango era 31 y el número de clases es 5. Entonces hacemos ese cociente, 31 sobre 5, y eso nos da 6,2. ¿Ya? 6,2. Y aquí hay que tener algunas consideraciones. Cuando yo calculo la amplitud, tengo dos opciones. Una opción es dejar exactamente la misma amplitud que me entrega este cálculo, o lo otro es aproximarlo. Pero si yo lo aproximo, siempre debo aproximarlo hacia arriba, jamás hacia abajo. Es decir, que esto yo no lo podría aproximar a 6. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo aproximo a 6, va a ocurrir que me van a quedar datos fuera. Viene entrando otra persona, vamos a omitirla. ¿Ya? Me van a quedar datos afuera. Por lo tanto, o trabajo con el 6,2, o si lo aproximo, lo tengo que aproximar a 7 o a 6,5. ¿Ya? Como los números con los cuales yo estoy trabajando son números enteros, entonces yo lo voy a aproximar al entero. Por lo tanto, voy a dejar con una amplitud igual a 7. ¿Ya? Esa va a ser la amplitud con la cual voy a trabajar. Entonces, resumiendo, para poder construir nuestra tabla de frecuencias por intervalo, debo previamente a la construcción del intervalo determinar estos tres elementos. El rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. El número de clases, que es utilizando la fórmula de Stuttgart, que se define como 1 más logaritmo en base 2 de n, que en este caso el n es 20, que es el tamaño de la muestra. Haciendo ese cálculo me da 5,3. Obviamente el número de clases no puede ser un número decimal, porque son las cantidades de fila. Por lo tanto, lo aproximo en este caso al entero más próximo. Y el entero más próximo es 5. Y finalmente, calculamos la amplitud, que no es más que el ancho del intervalo al cual vamos a trabajar. Y esa amplitud se calcula o se determina a través de un cociente entre el rango y el número de clases. Es decir,
31, que es nuestro rango, 5, que es el número de clases con el cual nosotros vamos a trabajar. Y eso me da 6.2. Y acá tenemos dos opciones, o trabajamos con el 6.2 o lo aproximamos, pero si lo aproximamos, tenemos que aproximarlo a un entero superior, ¿ya? Nunca a un entero inferior, porque si lo aproximamos a un entero inferior, entonces ocurrirá que me van a quedar algunos datos fuera de mi tabla de frecuencia. Y eso no puede ocurrir, pues en la tabla de frecuencia siempre deben ir todos los datos incorporados. Muy bien. Una vez que ya calculamos estos tres elementos, podemos construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Ya? Nuestra tabla de frecuencias. Entonces voy a aquí anotar la amplitud, que es la que me interesa, 7, y el número de clase, que es el que me interesa, que es 5. ¿Ya? Por lo tanto, ahora simplemente voy a borrar estos elementos que están acá, que ya los voy a utilizar. Y ahora construimos nuestra tabla de frecuencia. Entonces, hacemos una tabla. ¿Ya? En la primera columna, vamos a poner nuestras clases. ¿Ya? Nuestras clases. Como estos son puntajes de un examen de estadística, entonces yo aquí en el título de la primera columna, que son mis clases, le voy a poner puntaje. ¿Ya? Puntaje. Y luego incorporamos, según lo visto la clase pasada, las diferentes frecuencias. Partimos siempre con la frecuencia absoluta, ¿ya? Luego la frecuencia relativa, que es mi F. Después la frecuencia absoluta acumulada, que es mi N, pero mayúscula. Luego la frecuencia relativa acumulada. Y vamos a incorporar una nueva columna que no la habíamos visto, pero que la vamos después a utilizar para la construcción de gráficos y la construcción de algunos estadísticos, que es la marca de clase. Marca de clase. ¿Ya? Que no es más que un representante de mi clase. ¿Ya? Es un representante de mi clase. Muy bien, ahí tenemos entonces los enunciados y ahora vamos a determinar los intervalos. Para esto vamos a utilizar o vamos a definir algunas normas. ¿Ya? En muchos textos hay diferentes tipos de construcción de intervalos. Entonces, para nosotros tener un sistema común, vamos a definir algunas normas. ¿Ya? La primera norma que vamos a definir es que los intervalos van a ser de la forma intervalo cerrado, intervalo abierto. ¿Ya? En algunos textos, el abierto, este es intervalo abierto, lo escriben como un paréntesis así, ¿ya? Y el cerrado lo escriben como un corchete. Yo utilizo la nomenclatura francesa y la nomenclatura francesa es corchete, corchete, ¿ya? Pero corchete cerrado, corchete abierto. ¿Qué significa eso? Significa de que el corchete cerrado, el elemento que está en ese límite, en ese corchete, pertenece a este intervalo. En cambio, el corchete abierto, el elemento que está en el límite de este intervalo, no pertenece al intervalo. ¿Ya? Eso significa corchete cerrado, corchete abierto o cerrado abierto. Esa es la primera norma. Lo segundo es que siempre vamos a comenzar, como este corchete cerrado, entonces siempre vamos a comenzar con el dato más pequeño. En algunos textos trabajan con un dato anterior. Nosotros vamos a trabajar con el dato más pequeño y vamos a trabajar con límites reales, ¿ya? En algunos textos los límites que trabajan son límites aparentes. No, nosotros vamos a trabajar directamente con límites reales. Entonces,
voy a poner en el límite inferior de la primera clase el dato más pequeño. Nosotros ya habíamos visto que el dato más pequeño era el dato 57. Ya, el dato 57. Por lo tanto, nuestra primera clase o nuestro primer intervalo parte con el dato 57. Y ahora simplemente lo que hacemos es sumar la amplitud. ¿Ya? Sumamos la amplitud. Es decir, que al número 57 yo le voy a sumar 7. Y eso me va a dar 64. Entonces, el límite superior de la primera clase es 64. Pero como este límite es abierto, eso significa que el número 64 no pertenece a la primera clase, ¿ya? Sino que va a pertenecer a la segunda clase. Por lo tanto, la segunda clase, que también va a ser corchete cerrado, corchete abierto, va a partir la segunda clase con el límite superior de la primera clase, es decir, va a partir con el 64. Por lo tanto, en la segunda clase sí está contenido el 64, no en la primera, ¿ya? Y a ese 64 simplemente lo que hacemos nuevamente es sumarle la amplitud, es decir, le sumamos 7. Al 64 le sumo 7 y eso me da 71. Ahí, 71. Y así hasta completar las 5 clases, ya porque habíamos definido que el número de clases era 5. No es necesario dibujar, ¿no es cierto?, los límites o los corchetes. Simplemente como es primer trabajo que hacemos, lo estoy dibujando, pero no es necesario. Simplemente hay que saber de que el primero es cerrado y el segundo es abierto, ¿ya? Lo voy a volver a dibujar, 71, y le sumamos 7, que me daría 78. El siguiente, repito, 78, ¿no es cierto? Y a 78 le sumo 7, y eso me da 85. Ahí. Fíjense que llevamos 4 clases. Y la última clase entonces sería 85, y al 85 le sumo 7, y eso me da 92. 92. Es importante decir que la última clase, el último intervalo, ambos límites son cerrados. ¿Ya? Ambos límites son cerrados. Lo otro importante a darnos cuenta es de que el límite superior de la última clase debe ser siempre mayor o igual al dato máximo. En este caso, nuestro dato máximo es 88. Y el límite superior es 92, por lo tanto está correcto. 92 es mayor que 88, es mayor o igual que 88. Por eso nosotros dejamos cerrado. Si nosotros hubiésemos utilizado, en vez de haber utilizado una amplitud igual a 7, que es la aproximación que hicimos, hubiésemos usado la amplitud igual a 6,2, que era el valor exacto que me había dado, entonces este último límite va a coincidir necesariamente con el dato mayor, que sería en este caso 88. ¿Ya? Como aumentamos la amplitud, entonces nos dio que este último límite es mayor que el dato máximo. Muy bien, y así construimos nuestros intervalos. Cerramos nuestra tabla entonces acá. Cerramos nuestra tabla. Y ahora lo que hacemos es determinar las frecuencias. ¿Ya? Determinar la frecuencia. Primero la frecuencia absoluta, después la relativa, después la absoluta acumulada, finalmente la relativa acumulada. ¿Ya? Entonces, recordemos, la frecuencia absoluta es el número de elementos de mi muestra, que están contenidos en ese
primer intervalo, ¿ya? En ese primer intervalo. Recuerden que este intervalo va desde el 57 hasta el 64, pero el 64 no pertenece. Por lo tanto, como estos son números enteros, entonces yo debo buscar cuántos números o cuántos datos, cuántos puntajes están entre 57 y 63. Entonces lo buscamos y lo vamos acá atajando. Del 57 al 63, ya que el 64 no está considerado en el primer intervalo. Entonces, vemos 57 a 63. Vamos revisando y acá me aparece el primero, que es 62. ¿Ya? Entonces tengo 1. Aquí me aparece el segundo, que es 63. Ya tengo 2. Sigo. No tengo más en la primera fila. Voy a la segunda fila. Hasta el 63, recuerden. Seguimos, miramos. Acá tengo otro. 60. Llevo 3. Acá tengo otro. 57. Llevo 4. Y ya no tengo más. Por lo tanto, mi frecuencia absoluta de la primera clase sería 4. Ya, sería 4. Ahora buscamos en nuestra muestra números que vayan desde el 64, ahora sí consideramos el 64, al 70. ¿Ya? El 71 no, ¿por qué? Porque el 71 pertenece a la clase siguiente. Entonces, del 64 hasta el 70. Miramos arriba, 64 hasta el 70. Acá tengo el primero, 1. Sigo. Acá tengo el segundo, 2. Acá tengo un tercero, 3. Después seguimos y no hay más. Por lo tanto, la frecuencia absoluta de la segunda clase es 3. Ahora vamos del 71 al 77. 71 al 77. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tengo 1. Acá tengo 2. Acá tengo 3. Vamos hasta el 77. 3. Acá tengo 4. Acá tengo 5. Acá tengo 6. Acá tengo 7. Y acá tengo 8. Por lo tanto, en esta clase hay 8 elementos, 8 puntajes. Ahora vamos del 78 al 84. 78, 84. Vamos arriba. Acá tengo el primero, porque vamos hasta el 84. Ese no. Acá tengo el segundo. Y acá tengo el tercero. Tengo 3 datos. Y finalmente del 85 al 92. 85 al 92. Arriba no tengo nada porque ya ocupé todo. Abajo tengo 1, 2. Tengo 2. Y ahí ya tengo completada mi columna de las frecuencias absolutas. Un elemento importante a realizar una vez que calculé es determinar el total. ¿Ya? Determinar el total. Esto me permite, ¿no es cierto?, determinar que estén todos los datos en mi tabla. ¿Ya? Sumamos, sería 4 más 3 más 8 más 3 más 2, y eso me da 20. Recuerden, siempre el total de esa columna me tiene que dar el tamaño de la muestra. La muestra era de 20, por lo tanto me da 20. ¿Ya? Fundamental hacer ese cálculo. Ahora lo que hacemos es determinar la frecuencia relativa. Recuerden que la frecuencia relativa es un cociente
entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Es decir, yo voy a dividir 4, lo voy a dividir por 20. Y ahí voy a tener mi primera frecuencia absoluta. 4 dividido por 20, ¿ya? Y eso me da 0,2. ¿Ya? Eso me da 0,2. Entonces la primera frecuencia absoluta es 0,2. Después divido 3, lo voy a dividir por 20. 3 dividido por 20, y eso me da 0,15. 0,15. Ahora divido 8 por 20. 8 dividido por 20, y eso me da 0,4. 0,4. Divido 3 por 20, que ya lo habíamos calculado, eso es 0,15. Y ahora divido 2 por 20 y eso me da 0,1. 0,1. Y también acá lo que hacemos es sumar el total. Si yo sumo todo esto, siempre me tiene que dar 1. ¿Ya? Siempre me tiene que dar 1. 0,2 más 0,15 más 0,4 más 0,15 más 0,1 es claramente 1. Porque aquí tengo 0,4, 0,6, 0,7 y aquí 0,15, 0,15, 0,3 y 0,7 más 0,3 es 1. Ahí tengo entonces mi segunda columna, que es la columna de las frecuencias relativas. Ahora calculamos las frecuencias acumuladas. En el primer caso, frecuencia absoluta acumulada. Entonces, para poder calcular la frecuencia absoluta acumulada, siempre la primera frecuencia absoluta acumulada coincide con la primera frecuencia absoluta, es decir, 4. ¿Ya? Y entonces lo que vamos haciendo es simplemente ir sumando a cada frecuencia acumulada, le voy sumando en la siguiente frecuencia absoluta. Por lo tanto, al 4 yo le voy a sumar 3, que es la siguiente absoluta. Y eso me da 7. ¿Ya? Ahora, al 7 le voy a sumar la siguiente frecuencia absoluta, que es 8, y eso me da 15. ¿Ya? 7 y 8, 15. Un segundito, por favor. Ahí. Al 15 le sumo la siguiente absoluta, que es 3, me daría 18. Y al 18 le sumo la última frecuencia absoluta y me daría 20. Siempre la última frecuencia absoluta acumulada debe coincidir con el tamaño de la muestra. ¿Ya? Siempre debe coincidir con el tamaño de la muestra. Voy a bajar un poquito más esto. Ahí. Para calcular la frecuencia acumulada, pero relativa, ¿ya? Hacemos exactamente lo mismo que acabamos de hacer con la absoluta. ¿Ya? Entonces, la primera acumulada relativa debe coincidir con la primera relativa. En este caso sería 0,2. 0,2. Y ahora simplemente lo que voy haciendo es sumando a ese 0,2, le voy a sumar la siguiente relativa, que en este caso sería 0,15. Por lo tanto, 0,2 más 0,15 me daría 0,35. Luego, a 0,35 le sumo 0,4 y eso me daría 0,75. 0,75. Luego, al 0,75 le sumo 0,15 y eso me da 0,9. Y finalmente, al 0,9 le sumo el 0,1 y eso me da 1. Siempre la última acumulada relativa debe coincidir con el 1. ¿Ya? Debe coincidir con el 1. Ahí entonces tenemos construidas nuestras 4 frecuencias: absoluta, relativa, acumulada relativa. Y ahora dijimos que íbamos a incorporar una nueva columna que no es una frecuencia,
pero que se llama marca de clase y que es un representante de esta clase, ¿ya? Va a ser un representante de esa clase. En este caso, nuestra marca de clase va a ser el punto medio, ¿ya? El punto medio de esta clase. Por lo tanto, para calcular el punto medio de esa clase, simplemente lo que hago es sumar, me voy a cruzar por acá, simplemente lo que hago es sumar el límite superior, el límite inferior, el límite superior y lo voy a dividir por 2. Ese va a ser nuestro punto medio, ¿ya? Entonces, sería, en este caso, sería 57 más 64 y eso lo divido por 2, ¿ya? 57 más 64 y lo dividimos por 2. Entonces, simplemente hago ese cálculo. 57 más 64 me da 121, dividido por 2 me da 60,5. Entonces, la primera marca de clase va a ser 60,5. Ahora bien, si todas las clases tienen la misma amplitud, si todas las clases tienen la misma amplitud, entonces basta con que yo a la marca de clase le vaya sumando la amplitud. Y así no tengo que estar calculando para cada una de estas esta suma, ¿ya? Entonces, simplemente le voy sumando la amplitud. 60,5. Como la amplitud es 7, entonces sería 67,5. ¿Ya? A 67,5 le sumo 7 y eso me da 74,5. 74,5. A ese número le sumo 7 y eso me da 81,5. Y finalmente a ese le sumo 7 y me da 88,5. Estos valores, estos valores simplemente representan a la clase, son representantes de mis clases y coinciden, ¿no es cierto?, con que son el punto medio entre 85 y 92, el punto que está en el centro es 88,5. Y así yo construyo, ya tengo construido mi tabla de frecuencias. Ahora bien, una vez que construyo mi tabla de frecuencia, lo importante es saber interpretar los datos que están en ella, ¿ya? Interpretar los datos significa determinarlos y ver cómo es que explican. Por ejemplo, si yo quiero determinar mi N2, ¿ya? Mi N2, lo voy a anotar acá, mi N2, no se ve, ahí, mi N2, no se nota mucho, mi N2. Mi N2 es la frecuencia absoluta de la clase 2, eso significa mi N2. En este caso, la frecuencia absoluta de la clase 2 es 3. ¿Ya? Es 3. ¿Y cómo lo interpreto? Simplemente puedo decir de que tres estudiantes obtuvieron un puntaje, ¿ya? Entre 64 y 70 puntos. 3 estudiantes obtuvieron en su examen entre 64 y 70 puntos. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero interpretar el F3, que es la frecuencia relativa de la clase 3, que en este caso sería 0,4, ¿ya? 0,4. Ese 0,4, si yo, cuando yo lo interpreto, es más fácil la interpretación al multiplicarlo por 100, entonces trabajo con porcentaje, 0,4 multiplicado por 100, ¿no es cierto?, me da 40. Por lo tanto, mi interpretación sería que el 40% de los estudiantes que rindió el examen de estadística obtuvo un puntaje entre 71 y 77 puntos. El 40% obtuvo un puntaje entre 71 y 77. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, interpretar el N2 o el N2. En este caso, el N2 sería 7, ¿ya?
7. Entonces, ¿qué significa cómo interpreto ese 7? Simplemente lo que digo es que 7 estudiantes, 7 estudiantes obtuvieron un puntaje, 7 estudiantes obtuvieron un puntaje menor que 70. 7 estudiantes obtuvieron un puntaje menor a 70 puntos, ¿ya? O también podríamos decir que 7 estudiantes obtuvo como máximo 70 puntos en el examen. Finalmente, si yo quiero interpretar, por ejemplo, mi F grande 4, F4, es decir, la acumulada en la 4, que en este caso sería 0,9, ¿ya? Sería 0,9. También lo multiplico por 100, es decir, 90%. Entonces yo podría decir de que el 90% de los estudiantes, obtuvo como máximo 84 puntos. El 90% de mis estudiantes obtuvieron como máximo 84 puntos. Entonces así es como interpretamos, ¿ya?, los elementos que conforman nuestra tabla de frecuencia. No sé si hay alguna duda, si quedó claro. Yo creo que son Dígame. en la parte donde dice como MS, lo que era MS, Marca de clase, ¿ya? ¿sí? ¿Qué Cuando más? usted le dio 5 se refiere como a 5 de los, de los números que tiene aquí arriba, que tiene que agregar el puntaje, ¿o no? Ah, me perdí. ¿A dónde? ¿Me está hablando de la marca de clase o del número de clase? El número de clase. El número de clase, como me dio 5, ¿no es cierto? Eso significa de que yo voy a tener que construir 5 clases, o sea, 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. A eso se Ah, refiere ya. el número de clase, ¿ya? A eso se refiere el número de clase, que son 5 filas, ¿ya? Muy bien. Yo